Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si Ezra y Ahsoka deben morir para que Luke Skywalker sea el último Jedi, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Y también recuerden, Masters, que nos ayudan con sus super gracias en los comentarios, que entran también en esta dinámica de las preguntas del día. Es así que en esta primera pregunta el Master Chris CL nos cuestiona: ¿veremos la ascendencia Chiss en la serie de Ahsoka? Y la verdad, Masters, no hay nada más que me gustaría ver que un montón de Chiss en una serie, sobre todo para tener contexto de cómo su espacio ha sido invadido por una amenaza superior de otro lugar, como pasa en las novelas de Timothy Zahn con los Chiss en el canon. Pero siéndole sincero, Masters, me parece que la ruta de Dave Filoni será la misma que Zahn en Heredero del Imperio, y no hablar tanto del contexto personal del gran almirante Thrawn, que sabemos canónicamente que prefiere a los Chiss sobre el Imperio, pero que justamente al unirse a las huestes de Palpatine tratando de proteger a los Chiss, este almirante pues se termina corrompiendo. Y yo, siéndole sincero, veo muy remotas las posibilidades con lo que hemos visto en las series del Filoniverse de poder ver a la ascendencia Chiss en el live action, aunque eso sí nunca se sabe. Pero uniendo todas las evidencias del canon actual más lo que sabemos ya de Legends, todo parece indicar que Midran Urodo será la principal amenaza imperial en contra de la Nueva República en lo que estaremos viendo, y por ende creo que será mucho más difícil de ver su mundo natal al estar en cargo Thrawn de los remanentes imperiales en una región desconocida del espacio. Aunque claro, siempre podría haber por ahí alguna referencia o algún personaje en el futuro no tan alejado a los Chiss, como lo es Eli Vanto o la almirante Aralhani, que bien cualquiera de los dos puede expandir acerca de la ascendencia Chiss y sobre todo su flota expansionaria de defensa. Aunque si esto sucede, Masters, en definitivo tomará algo de tiempo en una temporada futura, ¿por qué no de Ahsoka o en la peli de Filoni? Aunque claro, pues es muy remoto. Es con esto pues en nuestra segunda pregunta que el Master Darth Atrius nos cuestiona: ¿es posible ver en alguna referencia a Dagan Gera en The Acolyte? Y creo que este caso, Masters, es muy similar al anterior. Definitivamente, desde mi perspectiva, siempre es posible, ¿por qué no?, que haya un guiño o una referencia breve de un contenido de la saga a otro muy distinto, como por ejemplo el videojuego de Jedi Survivor nos apunta a cosas de la Alta República o a Jedi famosos como Yaddle o el Consejo Jedi. Como de la misma manera pasó en la serie de Andor con el casco de Galen Marek en la tienda de Luthen Rael. Guiños así de divertidos o easter eggs creo que siempre pueden pasar, y sobre todo también en The Acolyte sobre el Jedi caído Dagan Gera. Y en ese sentido queda perfecto en esa serie porque la caída de Gera es de 200 años antes a la era imperial, y sabemos que la serie de The Acolyte sucede 132 años antes del comienzo de la era imperial. Así que los eventos presentes de la serie ya tendría por lo menos unos 70 años Dagan Gera de haber perdido su brazo y quedar en ese estado de estasis como lo vimos en Survivor. Ojo, yo veo súper bajas las probabilidades de tener una referencia directa o hasta un diálogo que conecte con Dagan. Y sobre todo lo digo pues porque esto será una historia sobre los Sith, pero sí creo pues que sobre todo en The Acolyte habrá un montón de referencias tangibles a las novelas de la Alta República, como ya nos demostró el hecho pues que esté la maestra Mirialan Bernestra Rowe, a quien ya vimos en la Celebration y también antes en las novelas. Así que yo me inclinaría más por ese lado, Masters. Es así, con esta tercera pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sid Beperis, él nos cuestiona lo siguiente: ¿la serie de Ahsoka podría reiniciar todo Star Wars mediante el mundo entre mundos? Y claro, tras ver ese mítico lugar en la temporada 4 de Rebels, muchos incluyéndome nos hemos preguntado lo mismo. Aunque también debo de reconocer, Masters, que siempre pasa que hay sitios oscuros del internet que buscan aprovecharse con clickbait del chafa para decirnos que este lugar puede borrar de un plumazo todo Star Wars, pero esto para nada es así. Pero mucho ojo aquí, Masters, porque aquí hay dos cosas clave que vienen del propio maestro Dave Filoni, ya que abiertamente se nos ha dicho que el mundo entre mundos no es una máquina del tiempo, sino más bien otro tipo de plano existencial que trasciende al tiempo en sí, todo claro mediante la fuerza, algo así como un lugar donde la fuerza cósmica y la vida se conjuntan en un montón de caminos, un lugar pues que hasta pueden apreciar los vivos. Y justo Dave Filoni, en una entrevista con Nerdist durante la serie de Rebels, explicó que una de sus inspiraciones fue el famoso
escritor C.S. Lewis para crear así el mundo entre mundos, desarrollando un lugar donde todo esté ligado en un cierto punto del espacio-tiempo. Esa pues es la clave, pero la segunda cosa por Filoni es aún mejor, y la explicó Sam Dave en el Blu-ray de la temporada 4 de Rebels para decirnos por qué esto no es una máquina del tiempo y por qué el mundo entre mundos no alterará el canon ni los sucesos del pasado o el presente en la saga, porque todo lo que está escrito siempre sucedió o sucederá en Star Wars. Y en esa entrevista en Blu-ray, estas fueron las palabras de Filoni tras ver Rebels 4, Masters. Este sitio no es realmente algo en lo que entras por una puerta y sales por otra en un tiempo diferente. Puedes obtener conocimiento del futuro o de futuros que pueden suceder, y puedes ver cosas que sucedieron en el pasado. A veces puedes elegir alterarlas, pero es peligroso hacerlo, y cuando alteras algo no sabes si no es así como siempre ocurrió. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Así que con esto, Masters, de la mano del propio Sam Dave Filoni, Masters, él nos aclara que el mundo entre mundos sirve para ver cosas que fueron, que no fueron, que serán o que no serán. Tal cual como la fuerza le permite ver cosas a los Jedi, esto en ciertas visiones que fueron o incluso que no fueron. Este sitio pues sí puede ser un arma como pretendía usar la Palpatine para poder presagiar cosas y tener así un poder ilimitado. Así que esto explica por qué el mundo entre mundos en realidad no es una máquina del tiempo que pudiera alterar toda la línea del tiempo del canon de Star Wars de un plumazo. Es así que en esta cuarta pregunta el Master Hugo Micone nos cuestiona: ¿el fantasma de Anakin tiene los recuerdos de Darth Vader? Y obviamente, Masters, este tema puede generar ciertas confusiones porque Anakin Skywalker, al volverse un fantasma, se convierte en su forma Jedi de joven, no la de Vader en la cual murió. Y obviamente esto fue cambiado por George Lucas primero, del viejo Anakin de Sebastian Shaw de la versión original del Regreso del Jedi, al actual que todos conocemos con Hayden Christensen de joven. Pero esto en realidad es más porque Lucas quería mostrar, como ya nos dijo antes, al último Anakin bueno antes de convertirse en un cruel asesino, o antes de que muriera pues la buena persona que había en él, o sea, el joven Jedi de las precuelas, ese pues que había muerto en Mustafar. El punto pues es que la novela Shadows of the Sith, Masters, la cual ampliamente le recomiendo leer porque es una de las mejores que se ha escrito en los últimos 5 años para la saga, pues esta novela del canon en un cierto momento nos muestra al fantasma de Anakin salvando a Luke Skywalker de una oscura visión proveniente de Exegol, y lo salva pues usando sus poderes. De hecho, Anakin usa tanto su poder para salvar a su hijo y en un cierto momento como un fantasma se siente débil, pero él sí le advierte de esa amenaza oscura proveniente del mundo escondido de Exegol, que no tenía claro Luke dónde rayos estaba, y a partir de eso pues Skywalker comienza a buscar ese planeta cuando ya era todo un maestro Jedi y unos 17 años después del regreso del Jedi. La clave de esto pues es que Anakin perfectamente recuerda todo, así que sí tenía sus conocimientos hasta su muerte como Vader, Masters, eso es canon. Pero también hay que entender que los fantasmas solo son guías crípticos y no te dicen qué hacer, ni tampoco lo saben todo porque dejan que los vivos vivan su vida. Pero esto sí aclara el punto, aunque si quieren saber más de esta gran novela, tengo varios videos en el canal y una lista de reproducción hablando de Shadows of the Sith y sus revelaciones, Masters. Es así que en nuestra pregunta final que titula el video, el Master DVD Silsil nos cuestiona si Ezra, Ahsoka u otros Jedi deben morir para que Luke Skywalker sea el último Jedi. Y ojo, Masters, esto tiene varias implicaciones, ya que en múltiples ocasiones el heredero del canon, o sea, Dave Filoni, nos ha dicho que esa frase que dice el maestro Yoda en el Regreso del Jedi, sembrada por George Lucas, que tras la muerte de él, o sea, del viejo maestro, Luke se convertiría en el último Jedi, eso pues Filoni nos dice que se lo toma muy pero muy en serio. Luke, cuando ya me haya ido, el último de los Jedi serás tú. Vaya, a los ojos de Filoni, sí, el Luke de esos tiempos sí era el último de los Jedi, que seguía las antiguas formas de esta orden que cayó durante los eventos de la Orden 66. Y esto, claro, Masters, ha sido muy consistente en lo que hemos visto en este Padawan de George Lucas, en contenidos de Filoni como Rebels, Clone Wars o el resto de las series del Filoniverse como Mando, Ahsoka o el libro de Boba Fett. Ya que, por ejemplo, sabemos que Luke y Ahsoka se conocían como usuarios de la fuerza y ella hasta conocía a su academia Jedi en Ossus tras 5 años después de la victoria en Endor, donde en ese mismo sitio Skywalker entrenó a Grogu, pero Ahsoka pues no pertenecía a esa academia. Pero esto no quiere decir pues que Ahsoka no fuera una Jedi. Digo, hasta ella misma nos lo dijo casi 10 años atrás de estos eventos, tal cual en la temporada 2 de Rebels cuando peleó ante Vader en Malachor. Yo no soy un Jedi.
A lo que voy, Masters, es que esto nos dice que Ahsoka solo era o se consideraba a sí misma una usuaria luminosa, una que dejó la Orden Jedi previo a la Orden 66, y luego fue una rebelde y luego una nómada solitaria que seguía una senda luminosa pero no como Jedi. O sea, al menos hasta el punto de la vida de Ahsoka ya hacia su serie no era una Jedi, no claro a la vieja usanza. Pero esto no quiere decir que la Togruta no pueda cambiar o tener un rol distinto al menos en el futuro próximo. Sobre todo por cómo Dave Filoni ha retratado el arco de Ahsoka hacia con Gandalf el Blanco. Pero esto nos lleva a pensar de qué hay sobre los demás usuarios de la fuerza que podrían romper la clásica frase de Yoda de que Luke es el último Jedi, ¿cierto? ¿Qué hay de Grogu, de Cal Kestis o de Ezra Bridger? Y sobre todo este último es el más importante porque sí sobrevivió a la era imperial. ¿Querrá decir esto que su destino de todos ellos es morir para que Luke sea el último de los Jedi? Claro, Masters, pensar en que todos estos supervivientes deberían morir es desde mi punto de vista una forma simplista de ver el final de las cosas. Sobre todo, claro, porque conocemos el destino de Luke en las secuelas. Pero siempre Dave Filoni pues nos ha demostrado en sus historias, ya sea en series live action o animadas como Bad Batch, Clone Wars o Rebels, que siempre los protagonistas terminan en un destino que no visualizamos, y este puede ser muy sorprendente, como pasó con T, con Omega, con Ezra o hasta con Ahsoka. Y creo que lo mismo puede estar pasando con estos Jedi para que Luke quede como el único con el antiguo legado de esa orden de los Jedi. Porque cualquiera de ellos bien podría sobrevivir hasta los tiempos de las secuelas y más allá. Pero ojo, porque con los casos, por ejemplo, de Grogu sabemos que vivió en el limbo y solo después tuvo un paso breve con Luke. Uno similar al paso breve de Skywalker enseñándole a su hermana Leia, como ya lo vimos también detalladamente en los cómics de Hidden Empire. Y esta frase de Yoda del regreso del Jedi Masters sí nos hace apuntar a que en esos 20 años que hubo antes de la era imperial, probablemente muchos Jedi supervivientes a la Orden 66 hayan sido cazados, muchos de los cuales hasta el momento no sabemos qué rayos pasó después de la era imperial, como el caso de Gungi o de Quinlan Vos o de otros. Pero también, además de ser cazados, es muy posible que terminaran como refugiados, como lo vimos con el caso de Berla, que fue el aprendiz del Jedi Ferren Bar, o también totalmente fuera de pelea al estilo de Kenobi o de Yoda. Vaya, no nos olvidemos que en Legends hubo un montón de supervivientes Jedi que eventualmente se unieron a Luke. Y lo mismo podría estar pasando en el canon o reinterpretándose de alguna u otra manera. Pero la clave aquí, los casos principales son el de Cal Kestis y el de Ezra Bridger. Y con Kestis Master yo sí creo, como una especulación de mi parte, que su historia tras ver Jedi Survivor llegará a una conclusión en su tercer videojuego, que esa es la intención de Respawn con ese personaje. Así que seguramente Cal Kestis puede tener un combate final con Darth Vader tras haber perdido a Sir Yunda, y yo personalmente no creo que Kestis pueda sobrevivir a Lord Vader, pero eso claro, aún está por verse en el futuro próximo. Pero con Ezra Bridger creo que al igual que pasó con Ahsoka, al ser hijos creativamente de Dave Filoni, son los únicos dos casos pues que pueden doblar las reglas o lo dicho por Yoda. Esto porque ya vimos las particularidades del caso de Ahsoka y sabemos que los dos en esencia sí son Jedi, pero a la vez Ezra sí lo es totalmente porque fue entrenado por Kanan Jarrus y hasta digamos tuvo su gran prueba final de caballería Jedi, liberando a Lothal de las garras de Thrawn, inclusive superando una enorme prueba ante Palpatine. Pero en el caso de Ezra, Filoni usó la gran argucia legal de mandarlo a otra parte inexplorada de la galaxia, esto junto con el gran almirante Thrawn, durando casualmente desaparecido del comienzo de la Guerra Civil Galáctica, hasta 5 años después de esta hacia Mando 3 y la serie de Ahsoka, en un largo periodo de 10 años, Masters. O sea, en esencia, cuando Yoda le dijo a Luke que era el último de los Jedi, lo era. Esto claro desde la óptica del pequeño maestro verde, porque él conocía de Ezra y sabía que se había perdido porque lo había conocido como lo vimos en Rebels. Así que en estricto sentido no debería de haber problema en los tiempos neorepublicanos a que existieran varios supervivientes Jedi, ya sea por un lado los entrenados por Luke después del regreso del Jedi, esto como Grogu o Leia, o las particularidades que ya vimos con Ahsoka Tano y Ezra Bridger. Aunque claro, Masters, habrá que ver qué rayos pasa con ellos en este arco sembrado por Dave Filoni de la Nueva República en contra de Thrawn, donde ahí sí creo que podemos tener alguna pérdida de alguno de nuestros héroes como para que Luke se quedara solo años después. Y esto claro nos dice que seguro Luke será muy importante en las series y las películas futuras, y nos dará mucho contexto de por qué su historia incluso puede ser mucho más trágica de lo que pensamos. Así que creo que en esencia no estamos en mejores manos para así unirnos con los sucesos de las secuelas, más que con la mente maestra de Dave Filoni. Aunque también, quién sabe, Master, yo pienso que así de fácil no se van a cargar a alguno de estos personajes Jedi tan pronto. Pero claro, esto lo descubriremos seguramente en la cinta próxima de Dave Filoni, esto en el conflicto de todas las series en contra de Thrawn. Y quién sabe, alguno de ellos incluso podría superar de alguna manera que por ahora no vislumbramos esta era republicana hasta así llegar a pasar hasta los sucesos de las secuelas. Pero todo eso, claro, aún está por verse.
Pero si también te interesa saber por qué Ahsoka sintió la caída de Anakin y Obi-Wan Kenobi no, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.